de nuevo, vamos a ver cómo asociar los datos. Entonces, vean aquí el modelo, user model dentro del backend. Tenemos el user esquema, que recuerden que el user esquema es la definición del documento, ¿ok? Recuerden que en Mongo todo esto se llama documentos, cada uno de los registros se conoce como documentos, ¿claros ahí? Entonces, cuando ocupamos incluir cosas que pueden ser múltiples, por ejemplo, títulos, una persona puede tener diferentes títulos académicos o puede tener diferentes pasatiempos. Yo lo que hago es definir lo que conocemos como un subdocumento, es decir, un documento pequeño a nivel interno del documento grande que es el user schema. Este subdocumento se llama títulos y como quiero que sean múltiples, que pueden ser varios, lo englobo sus propiedades entre la notación literal de los arreglos en formato JSON. Y dentro de las llaves pongo cada una de las propiedades que los títulos va a tener. Lo mismo hice con pasatiempos, que es el que vamos a ver ahorita. Si yo tengo pasatiempos, digo que son varios pasatiempos los que puede tener una persona y lo único que me interesa del pasatiempo es el nombre. Cada subdocumento, cuando entra a MongoDB, al igual que el documento, se les agrega un ID específico. Ven aquí, todo tiene un ID, ID, que esto recuerden que se lo genera Mongo automáticamente al hacer una inserción de datos. Y si tenemos un subdocumento, vean que también Malabares tiene un ID específico, que es el del subdocumento, al igual que capturar Pokémon. Entonces, todo subdocumento que se define, tiene un propio ID. Vengo al Users API. Tengo la función agregar pasatiempo. ¿Ok? ¿Qué hace esta función? Accedo al User Model, que es este archivo que vamos a ver. ¿Ok? Que lo tengo aquí arriba, User Model. ¿Sí? Y le digo que voy a hacer una actualización del modelo. ¿Por qué un update? Porque resulta que como ya la persona se supone que tiene que existir previamente, es decir, yo estoy dando por un hecho que la persona existe sin necesidad de definirle al momento de su creación los títulos o los pasatiempos. No hay una dependencia directa para que una persona solo se pueda registrar con esos datos. ¿Okay? Entonces, como no depende directamente, entonces lo tengo que poner acá. Un caso en el que sí dependería directamente es, por ejemplo, un laboratorio. Que para registrar un laboratorio, digamos, de una universidad, yo ocupo indicar la sede. El laboratorio no puede existir sin la sede. Por lo tanto, la sede sería obligatorio. Pero una persona sí puede existir sin sus títulos académicos o puede existir sin tener pasatiempos también. Entonces, esa es una diferencia primordial que hay en ese caso. Entonces, voy a hacer una actualización del modelo porque esto es, digamos, estamos dando por sentado que la persona existe antes de agregarle los pasatiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a la persona por medio de su ID que genera Mongo, ¿ok? Ese es el identificador único que le agrega Mongo a cada documento. Y le decimos que vamos a hacerle un push, que es una palabra reservada, con el símbolo de dólar, que ese símbolo de dólar significa que se quede en donde hizo digamos, donde lo encontró. ¿Ok? En este caso, yo le digo, encontró al usuario, sí, con ese ID, quédese dentro de ese usuario y hágale un push. ¿A quién? A su campo de pasatiempos, que sería este, y agréguele a la propiedad de nombre lo que venga desde la petición. ¿Ok? Recuerden que esto viene en el cuerpo de la petición, sería el campo nombre, que así es como lo estoy enviando. Si está correcto, nos devuelve un mensaje de
que todo funcionó bien. Si hay error, lo capturamos. ¿Claros ahí? Vengo al route y agrego dicha ruta. Digo que el URL al que va a responder es localhost 2.3000 /API agregar pasatiempo, perdón, 2.4000 el localhost. Ok, agregar pasatiempo. ¿Claros ahí? Ok. Entonces, ¿qué va a suceder en este punto? Tengo el backend. Yo vengo ahora y voy a observar el HTML que hice para esa parte en el frontend, que sería dentro del public. Un HTML básico donde tengo un select para las personas y diferentes checkbox para los pasatiempos que yo quiero. ¿Ok? En este momento yo estoy definiendo, estoy quemando dentro del HTML los pasatiempos que pueden haber. Depende de la necesidad de ustedes. Si ustedes ya tienen una lista de pasatiempos definida en la base de datos que no puede cambiar, la crean dinámicamente. Eso lo pueden hacer dinámicamente. ¿Ok? Lo que va a suceder es que voy a tener un HTML como este, en el cual yo puedo seleccionar una persona y escoger cuáles son sus pasatiempos. Cuando yo le doy a dar clic al botón agregar pasatiempos, lo que debería hacer es agarrar el ID de esta persona que seleccioné. Recuerden que cuando hablo del ID, hago referencia al ID del documento como tal, ¿ok? Porque con eso es con lo que podemos buscar a la persona y agarrar todos los checkbox que están seleccionados. Importantísimo, cada checkbox tiene que tener un value, porque el value es lo que me va a devolver, el valor que me va a devolver. Si no le ponemos el value, lo que vamos a obtener es nada más on u off, que son los valores por defecto que tienen los elementos de checkbox. ¿Ok? Cuando vengo acá, yo agarro, digamos, a Esteban. Esteban, si vemos dentro de las opciones del select, vean que Esteban tiene su propio ID. Camila tiene su propio ID y ese es el ID que estoy asignándole yo de forma dinámica al select desde la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? En el controlador, agregar pasatiempos, hay una función que se llama al puro inicio que se llama mostrar personas. Esta función lo que hace es rellenar de forma dinámica a ese select, agregándole al value el ID guión bajo, es decir, el ID que genera Mongo como identificador único. Y como texto visible que está acá dentro del select, lo que le pone es el nombre completo. Entonces, cuando yo le dé clic al botón de agregar pasatiempo, lo que yo voy a obtener es el value del select, es decir, el ID del usuario seleccionado. ¿Y qué debería hacer después de eso? Obtener todos los checkbox que están seleccionados. Es decir, vean en función obtener datos, obtengo el ID del select para saber cuál persona es. Y luego, lista de pasatiempos. Digo document.querySelectorAll. El query selector all es una variante del query selector tradicional. Lo que esto me permite es obtener múltiples datos o múltiples elementos de HTML que coincidan con el selector que está acá y los devuelve en forma de arreglo. ¿Ok? Para escoger solo los checkbox que están seleccionados, yo digo input, seleccione todos los inputs de tipo checked, perdón, tipo checkbox que estén seleccionados. Si yo esto lo pruebo, vean lo que sucede. Voy a escoger aquí Malabares y League of Legends.
¿Qué sucede? Vean que me devuelve un arreglo con dos inputs, ¿lo ven? Que son específicamente los dos que están seleccionados. Esto lo hace el query selector all porque le estoy indicando, devuélvame todos los checkbox que están seleccionados. Si expando la lista, vean que el primer input me selecciona el de Malabares y el segundo, el de League of Legends. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago a partir de ese punto? Recorro ese arreglo de lista de pasatiempos que me devuelve el query selector all y lo que hago es llamar al servicio, a la función agregar pasatiempo por cada pasatiempo seleccionado. ¿Ok? Por cada uno de esos estoy haciendo una petición y mando el ID de la persona y el value de cada uno de los checkbox que fue seleccionado. ¿Ok? ¿Qué es lo que trae? Recuerden que era el nombre. Eso es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es mandar todo el arreglo, pero habría que hacer una conversión a JSON y hacer todo un proceso adicional. Entonces, para manejarlo simple, aunque no es la forma más eficiente ahorita, se puede hacer de esta manera. Dentro de un ciclo for, se manda cada petición al backend. Agregar pasatiempo. Vean que tengo el servicio de pasatiempos, que lo que hace es la petición. Entonces, importante, recibe el ID de la persona. Esto lo voy a renombrar aquí. Voy a poner ID persona y el nombre del pasatiempo. Y recuerden acá, ¿ok? ¿Qué hace la petición de Ajax? ¿Qué hace la petición de Ajax? Tenemos el URL. El URL hace referencia siempre por la arquitectura que tenemos ahorita, localhost 4000/API para acceder al backend. Y agregar pasatiempo es la ruta que definimos aquí, en el archivo route. ¿Sí? Tipo de método que vamos a utilizar es un post, porque es lo mismo que definimos aquí en el route que vamos a utilizar, método post. Content type. Content type es nada más para decirle que los datos van a ir en un formato establecido de codificación que va a ser un mapa de caracteres UTF-8 para que acepte caracteres latinos, con tildes, con diéresis, ¿ok? Y ese application form URL encoded es para que los interprete de una forma, digamos, correcta y que sepa que los datos son tomados, como por decirlo de alguna forma, de un formulario. Data type es el tipo de dato, el formato en cómo vamos a mandar la información, JSON. Porque recuerden que todos los datos tenemos que convertirlos a texto. Y la única forma es mandándolos como JSON, que es este formato, propiedad, valor. Async false. Por cómo estamos manejando las peticiones a un nivel muy básico, async false lo que me indica es, vamos a evitar el comportamiento por defecto de Ajax, que es un comportamiento asincrónico. Es decir, que siempre va a estar, digamos, no, haciendo la petición por indicarle que se espere hasta que el servidor nos responda para continuar los procesos. Si yo le pongo, o si le quito async false, o le pongo async true, que es el comportamiento por defecto, lo que hace es que se realiza la petición y el resto del proceso continúa. Que así es como se debería manejar y capturar esos eventos y todo. ¿Cómo? No lo manejamos así en este curso por cuestión de que ocuparíamos meternos más en cuestiones de callback, de tiempos de respuesta y todo, lo manejamos en async false. Y en data, mando en formato JSON, que es el mismo formato que usamos en el backend para el model, para definir el esquema, que cada una de las propiedades con su respectivo valor.
Así como envío las propiedades aquí, así es como las debo sacar en el backend. Si viene guión bajo ID, en el backend cuando lo ocupo la debo sacar rec.body.guión-id. Si aquí le puse nombre, entonces, ¿cómo la saco en el backend? rec.body.nombre, porque todos estos datos viajan por el cuerpo de la petición. Si yo aquí le pongo nombrecito a la propiedad, si yo le pusiera aquí nombrecito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venirme al API, Users API, y aquí donde puse rec.body.nombre tendría que poner nombrecito, porque esto que estoy haciendo aquí lo estoy sacando del cuerpo de la petición, y para efectos nuestros, esto data es el cuerpo de la petición. Tiene que coincidir lo que estoy enviando aquí, el nombre de la propiedad, con el nombre como la estoy sacando. Siempre deben coincidir. ¿Ok? Entonces lo dejo como nombre. Aquí también lo dejo como nombre. Y se realiza la petición. Si la petición se establece con éxito, puedo capturar la respuesta que me devuelve el backend. ¿Cuál respuesta? Res.json. Esto me está devolviendo una respuesta. Esto me está devolviendo una respuesta dependiendo de si se hizo o no se hizo con éxito. Si falla la petición, también capturo la respuesta que me devuelve el servidor. Y eso es lo que retorno. Esta parte es la que me establece la comunicación entre el frontend y el backend, porque es la petición de Ajax que me permite indicar a qué parte del backend voy a estar llamando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo vengo acá, refresco la página, vengo al network, voy a limpiar aquí para que no me aparezca esto. Aquí voy a ver todas las peticiones. Voy a escoger, vamos a ver, a Camila. Y voy a decir que le gusta cantar Belinda, bailar reggaetón y jugar League of Legends. ¿Ok? Entonces, vean, le doy agregar pasatiempos. ¿Qué pasó? Se realizaron 3 peticiones. Una en la cual se envía como parámetro cantar Belinda. Otra que se envió bailar reggaetón. Y otra, League of Legends. Quiere decir que se agregaron las 3. Ojo lo que les dije. Aquí lo estoy haciendo enviando una por una. No es la única forma de hacerlo. Vean que si ahora vengo y refresco MLab, que MLab recuerden que es el sistema gestor de base de datos que estamos usando, pero el motor de base de datos o la base de datos es Mongo. Vean que ahora vengo donde Camila y le aparecen dentro de pasatiempos cantar Belinda, bailar reggaetón y League of Legends. ¿Lo observan? Ese es el proceso de asociar. Entonces yo lo puedo hacer cada vez que quiera, teniendo en cuenta que esto es un subdocumento. Vean que siempre está dentro. Si hago eso un poquito más grande, se puede observar mejor. Eso está dentro del arreglo, por decirlo de alguna forma, de pasatiempos. Y cada una de estas llaves me define uno de los pasatiempos asociados.